Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y si me ves un poco sarcástico, está bien, lo estoy. Porque voy a exponerte hechos, noticias, información muy importantes referentes al conflicto Rusia-Occidente que se está dando en Ucrania y la locura de los políticos occidentales y la locura que hay realmente, porque es verdaderamente aberrante la forma en que estos señores están pensando. No sé si hay congruencia, no sé por qué mis hermanos europeos eligieron a esta bola de, no lo sé, psicópatas, de mentirosos, saqueadores, de zápatras, que hoy están entregando y destruyendo a sus propias naciones con sus acciones. Pero bueno, ¿yo qué quieren que les diga? Pero vamos aquí al punto interesante. ¿Qué les parece si me traslado justamente primero que nada al foro de Davos y después expongo hechos, noticias, información muy importantes? Y hablo del foro de Davos, que se realizó desde este 17 al 19 de enero, y en el cual se reunieron, por supuesto, la élite financiera de Occidente, los representantes de la política exterior de Occidente, por supuesto los políticos, primer ministros de todas y cada una de las naciones de Occidente, porque ellos creen que siguen siendo el centro del universo y que siguen siendo los colonizadores y que el mundo debe continuar con las políticas que ellos quieran imponerle al planeta. Así, para eso se reunieron, no solamente para discutir el cambio climático, otra gran farsa que su servidor Ubaldo Quiñones ha venido diciendo una y otra vez. Mucha gente me dice que sí, ¿por qué yo no creo en el cambio climático? Que si no veo la situación en el mundo, por supuesto que creo en el cambio climático. Pero de eso no se me puede acusar a mí, ni a mis hermanos europeos, ni de América Latina. Son las mismas empresas y empresarios de las grandes multinacionales las que se reunieron en Davos para hablar del cambio climático y de qué manera tomar medidas para evitar que esta situación se siga agravando. Pero curiosamente, los que te hablan del cambio climático, los que piden que sacrifiques tú tu forma de vida para salvar al planeta, imagínate tú, más de 1,800 jets privados arribaron al foro. Cada uno de estos señores, estos señorones de la élite política, financiera, filosófica de Europa, cada uno fue en su jet privado. Los que dicen estar preocupados por el cambio climático, responsables del cambio climático y al mismo tiempo estos hipócritas viajando cada uno en su propio avión privado. Y dicen estar preocupados por el cambio climático. No, es que ellos promueven cómo salvemos al planeta. Pero sacrifícate tú, nosotros no, estamos por encima de las leyes y de cualquiera. Por Dios, vea la hipocresía, hermano. Te dije algo que esté fuera de la realidad. No, estos hipócritas. Aunque yo no creo en el cambio climático, también aclaro eso. Yo no creo. Es el mundo que se está transformando. Y si el mundo tiene que sanarse y tiene que hacer lo que tenga que hacer para acabar con la locura, el mundo se encargará de ello. Así es que el cambio climático, dejémoslo en paz y yo sigo mi vida normal. Si necesito quemar leña para la carnita asada, lo voy a hacer. Día tras día si tengo con qué. A mí no me vengan con que el aerosol es malo, que si enciendes leña es malo. Por favor, dejémonos de hipocresías. Vivamos la vida normal sin pensar en esa tontería. Vamos aquí a otro punto interesante. Hablan de eso. Ya les di la hipocresía y doble estándar. Pero vamos a lo importante, ¿ok? Que ahora esas oligarquías se reunieron para ver cómo pueden someter y dominar o destruir, fragmentar y poder saquear a las naciones que hasta hoy no han querido y no se han dejado pisotear, ni amedrentar y por supuesto no se han dejado saquear. Hablo de Rusia. Porque este foro de Davos, aparte de todos estos supuestos problemas que hoy enfrenta el planeta, lo principal fue enfocado en Rusia, el conflicto Ucrania y cómo derrotar a Rusia en el campo de batalla. Lo cual yo he venido diciendo una y otra vez que es totalmente incongruente y absurdo. Que en ese territorio ucraniano, ni aún participando directamente toda la organización del Tratado del Atlántico Norte, ni aún así van a poder derrotar a Rusia. ¿Ok? Lo he venido diciendo, lo he venido advirtiendo y lo aclaro nuevamente aquí. Es imposible que le ganen este conflicto a Rusia. Pero bueno,
La locura continúa. Ahorita te doy las declaraciones y algunos hechos, noticias, información importantes. Pero también antes de empezar, déjame desmonto aquí las fake news, algunas grandes mentiras y farsas que siguen diciendo los medios de comunicación corporativos y algunos youtuberos pro-occidentales o bots que participan tratando de hacerte creer que hay alguna posibilidad de que el ejército de Ucrania, con el apoyo de Occidente, pueda vencer a Rusia. Eso es imposible. Lo dijo el señor Vladimir Putin ayer, justamente, 19 de enero. Este conflicto, esta guerra, está ganada por Rusia. Ya hemos tenido la victoria y ya la tiene Rusia, independientemente del armamento que quieran enviar o participar directamente en el conflicto. Aquí entra algo muy importante, ¿ok? Déjate doy algunas declaraciones para que veas tú cómo estos señores se han vuelto totalmente locos, lleno de farsas, mentiras y propaganda, totalmente fuera de toda realidad. Hablo de las fake news. Yo le he dicho una y otra vez. Los grandes medios de comunicación corporativos insisten en hacerte creer que el ejército de Ucrania está venciendo al ejército ruso, lo cual es totalmente incongruente y absurdo. No lo digo yo, ve la información que hay en cualquier otro medio, pero busca un medio que te dé la realidad, aunque sea de prorruso o antirruso, pero alguien que diga la verdad. Y vas a encontrarte con que solamente a partir del inicio de este año, de este enero, han muerto más de 25,000 soldados ucranianos, más de 1,000 por día. Un ejército así no es capaz de sobrevivir. Yo he venido diciendo una y otra vez, si el ejército de Ucrania estuviera venciendo, ¿cómo es que hay una locura generalizada en todo Occidente, en los grandes medios de comunicación, en los youtuberos pro el capitalismo depredador, que digan que están venciendo? Si estamos mirando la locura de todo Occidente, todas las naciones europeas buscando la manera de enviar y enviar y enviar más armamento. Pues si está ganando Ucrania, ¿para qué carajos envían tanto armamento? Con eso, con que tú mires cómo hay la locura de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Polonia, ¿por qué no?, de Suecia, de Finlandia, de toda nación que hoy tiene una rusofobia. Cuando tú miras la locura de cuánto armamento quieren enviar y siguen enviando, te darás cuenta que cuando te dicen que el ejército de Ucrania está venciendo o que Rusia está perdiendo, pues es una total absurdez. Yo le he dicho una y otra vez. O sea, con eso se demuestra de que están ganando. Por supuesto que no. Pero para que veas la estupidez que hay. Tan simple como entender por qué hay tanta locura por querer enviar más y más armamento. Ya no tienen y siguen enviándolo. O quieren enviar más armamento. ¿Para qué? Si va a ser destruido. Yo le he dicho una y otra vez. Se están quedando sin municiones, sin tanques, sin blindados. ¿Para qué? Si al final los van a mandar para que sean destruidos. Lo dijo precisamente el señor Vladimir Putin. Se envían armamento como los Leopard, los tanques Leopard, por ejemplo, a Alemania, Polonia y otras naciones que tienen este tipo de tanques comprados desde Alemania, así como los Abrams de los Estados Unidos, los tanques Abrams M1A1 Abrams, van a ser destruidos, van a arder en territorio ucraniano. Por supuesto que van a arder. ¿Qué van a hacer? Es obvio. Yo he dicho que este conflicto desde un principio estaba perdido para Occidente, y lo está. Ok, pero vamos aquí, para que veas tú la locura de Occidente. Vamos aquí a algunas declaraciones para que veas tú cómo ese foro de Davos solamente fue para inyectar más rusofobia y propaganda antirrusa. ¿Qué fue lo que dijo? Empecemos con la primera persona. Hablo de Sanna Marin. Hablo de la primer ministro de Finlandia. Sanna Marin, una nación que era neutral, que por seguir los pasos de Occidente hoy tiene graves problemas económicos por las sanciones económicas en contra de Rusia y por supuesto tiene problemas ahora militares. Ok, ahora ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que dice la señora Sanna Marin? Aquella que se la estaba pasando bien acá, bien borrachota y bien locota. Ayer en el foro de Davos estaba muy bien, supuestamente, no sé si tenía algo en la cabeza, pero volvió a decir más estupideces. ¿Qué fue lo que dijo la señora Sanna Marin? No podemos permitir que Rusia gane el conflicto en Ucrania. ¿Ok? No podemos. Lo mismo que dijo Jens Stoltenberg, Olaf Scholz y por supuesto el representante de la política europea. Hablo de Josep Borrell, von der Leyen. Todos estos locos han dicho lo mismo. No podemos permitir que Rusia triunfe en el conflicto en Ucrania. Si lo hace,
Rusia enviará una clara señal a los gobiernos, escúchate, ¿okay?, dictatoriales, que pueden atacar a cualquier nación y robar su territorio. Así lo dijo Sanna Marin, ¿ok? Sanna Marin, ¿qué está diciendo? Una locura totalmente esta señora. Pero nunca hablan de cómo inició el conflicto. Y no el 24 de febrero, insisto nuevamente aquí, desde el año 2014, cuando el ejército de Ucrania, o después del golpe de Estado, cuando el ejército de Ucrania inició con la limpieza étnica de rusos en territorio ucraniano. Rusia solamente se cansó y respondió. Eso nunca se dice, pero bueno, aquí se dice las cosas como son. La señora Sanna Marin, eso fue lo que dijo, ¿ok? No podemos permitir que Rusia triunfe en este conflicto. ¿Qué fue lo que dijo el señor Jens Stoltenberg? Exactamente lo mismo. No podemos permitir que Rusia triunfe en el conflicto en Ucrania. Tenemos que llevarlo a una mesa del diálogo solamente con una derrota. ¿Una derrota de Rusia? Por supuesto, es lo que dice el señor Jens Stoltenberg. Solamente cuando Rusia sea debilitado, cuando pierda este conflicto, podemos llevarlo a sentarse a dialogar. ¿Creen que eso va a pasar? Por supuesto que no. ¿Qué fue lo que dijo también? Aquí vamos, todos estos personajes estuvieron presentes. Pedro Sánchez, hablo justamente del primer ministro de España, que habría que terminar con los bichos que apoyan a Rusia. ¿Ok? Bichos, así le llamó a los gobernantes europeos prorrusos. Tal vez se lo dijo al señor Víctor Orbán, Alexander Bosic obviamente de Serbia, y por supuesto al señor de Austria también, que está en contra de las sanciones económicas y que pide que se acabe la locura. Hay que acabar con los bichos que apoyan a Putin, aún dentro de Europa. Así lo dijo el señor Pedro Sánchez. Y prometió seguir apoyando al señor Volodymyr Zelensky. Imagínate tú la locura que hay, pero déjame, voy más lejos. En esto también estuvo la señora, y hablo, la representante del Pentágono, Laura J. Richardson, quien también le pidió a los gobiernos de Europa prepararse para enviar o apoyar al ejército de Ucrania, ¿ok?, hasta lograr vencer a Rusia en el campo de batalla. Y le pide y le exige a los gobiernos de Europa que continúen su apoyo económico y militar al gobierno de Zelensky. Todos los participantes hablaron de esta locura. Incluyendo, ¿por qué no? Hablo de Henry Kissinger, quien a veces tiene una cabeza lúcida diciendo que tienen que dialogar con Rusia para terminar con este conflicto, que Ucrania debe aceptar la pérdida de esos territorios o de las repúblicas que se unificaron a Rusia. Y resulta que en este foro de Davos, que se encontraba ahí la crema innata de la política, así también como la crema innata de la política y por supuesto del sistema bancario internacional, ahí trató de quedar bien con ellos y dijo que Rusia tendrá décadas muy complicadas. Así que si el gobierno de Rusia quiere tener en un futuro algún acercamiento con Europa, tendrá que aceptar la pérdida en el conflicto. Tendrá que aceptar. O sea, le piden al señor Vladimir Putin que se rinda, por Dios, para que vean la incongruencia y la locura. Pero vamos más lejos, a que hoy, justamente 20 de enero, se reúnen allá en la base militar. Un día después de que se terminara el foro de Davos, se reúnen justamente en la base militar más importante de Alemania, la Ramstein, que es donde se encuentra, o es el comando donde opera realmente el Comando Europa, dirigido por los Estados Unidos. Allí en esa base de Ramstein se reúnen hoy los ministros de defensa de todas las naciones que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? Después de las declaratorias de estos lenguajes antirrusos y rusofóbicos que se dieron allá en Davos, se reúnen justamente para ver de qué manera van a seguir apoyando el gobierno. Bueno, ¿de qué manera van a seguir apoyando al gobierno del señor Volodymyr Zelensky y cuál será el próximo envío de armas? El gobierno de Estados Unidos anuncia $4.5 billones más en ayuda financiera, así también como armamentística para el gobierno de Ucrania. Esto antes de que se reunieran allá en Ramstein. Hoy están reunidos. A partir de hoy, posiblemente le declaren en la guerra a Rusia allá en Ucrania. La Organización del Tratado del Atlántico Norte. A partir de hoy, precisamente por eso escuchamos tanta locura en los políticos de Occidente ahí en Davos. Y hoy se reúnen para continuar la rusofobia y para ver cómo van a vencer a Rusia en el campo de batalla. Claro,
con más envío de armas. Pero ahora vamos al punto fuerte y interesante de todo esto. ¿Qué fue lo que dijo ante todas estas retóricas justamente el señor Dmitry Medvedev? Hablo justamente del secretario de Seguridad justamente de la Duma Estatal de Rusia. Dmitry Medvedev afirma únicamente, como lo dijo, María Zaharova, respondiendo justamente a la señora Sanna Marin, que envió todo tipo de armamento a Ucrania, dijo que sí, también con eso había que incluir armas nucleares, porque están vueltos locos en Europa. Aquellos que dicen que está venciendo, ahí miramos la locura. No hayan qué hacer para detener a Rusia, no pueden ni podrán detener a Rusia, y ahí tenemos la locura. Disculpa. ¿Qué dijo el señor Dmitry Medvedev? Justamente, simple y sencillamente, que si continúan por ese camino, ninguna nación, ninguna superpotencia, especialmente nuclear, puede perder un conflicto. Lo ha dicho una y otra vez, Rusia no utilizará armas nucleares. Pero a menos de que su existencia se vea amenazada, entonces Rusia responderá con todo arsenal a su alcance. Así es que, está bien clarito. Así es que si ellos dicen que no pueden permitir que Rusia triunfe en este conflicto, entonces Rusia les advierte que usará todo el material disponible a su alcance para defender su territorio. No puede Rusia tampoco permitir que Ucrania gane, porque de lo contrario, entonces Rusia estará completamente circulado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte y no tendrá ninguna esperanza en caso de conflicto. O sea, lo que hizo Rusia, guste o no lo que yo diga, era lo que tenía que hacer para evitar que esto sucediera. Guste o no a mis detractores, hay que decir las cosas como son. La razón está del lado de Rusia, en todos momentos y en todo sentido. La historia, punto por punto, desde el golpe de Estado. Pero ahora vamos aquí a los últimos hechos, noticias e información importantes referentes al conflicto. Vamos aquí, imagínate tú. Yo he venido diciendo, fíjate lo que dijo el señor. Aquí vamos nuevamente, mira, antes de pasar a los últimos hechos, aquí vamos a lo que dijo el señor Volodymyr Zelensky. Yo lo dije desde que empezó el programa. Le dije, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos utilizó a Ucrania como un laboratorio en el cual están utilizando como un campo de pruebas. Todas las armas de Occidente están siendo utilizadas allá en Ucrania. Es como un campo de prueba de armas de Occidente. Están utilizando a Ucrania para probar las armas occidentales. Convirtieron a Ucrania en un campo de prueba, en un laboratorio, a los ucranianos en carne de cañón, supuestamente para debilitar a Rusia. En eso lo convirtieron. Y por supuesto, el señor Volodymyr Zelensky y el señor Joe Biden han tomado justamente a Europa como rehenes, porque son los que están pagando las consecuencias económicas, políticas, sociales y militares. Pero vamos aquí, lo que dijo el señor Zelensky para los países europeos. Escucha esto. Esto sí es interesante, lo que dice el cómico. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insta a los socios occidentales a entregarle la vacuna contra la tiranía rusa, la vacuna antirrusa. ¿Cuál será esa? Aquí vamos. En alusión a armas más sofisticadas. La vacuna contra la tiranía rusa está disponible, lo dijo el señor Volodymyr Zelensky. Hay una lista de países que lo tienen, hay una lista de lo que necesitamos. No tiene que haber diálogo, simplemente hágalo. Así lo dijo Zelensky, así les exigió en el foro de Davos. O sea que este señor vía satélite estuvo presente como en cada evento europeo. Pareciera que el señor Volodymyr Zelensky, el cómico, es el que decide el futuro de cada nación europea y los gobiernos europeos. Por colonias, por defender los intereses de Estados Unidos, prefieren sacrificar sus propias economías. Mira la estupidez, pero vamos más lejos. ¿Ok? Detalló que Ucrania necesita armas de mayor alcance ante los ataques rusos, y cuando se le preguntó sobre si tenía la intención de usar esas armas para tratar de tomar el control de Crimea, el mandatario ucraniano dio una respuesta lacónica. Esta no es una intención, esta es nuestra tierra. Nuestro objetivo es desocupar todo nuestro territorio. Crimea es nuestra tierra, es nuestro territorio, es nuestro mar y nuestras montañas. Esto siempre ha sido históricamente ruso, independiente. Ucrania ni siquiera existía. Las declaraciones de Zelensky se produjeron un día después de que el diario estadounidense The New York Times reportara a funcionarios locales que Washington está enviando armas a Ucrania, lo que hará posible que el país
el país lance ataques contra Crimea, anexada por Rusia en el 2014, luego de un referéndum popular. Sí, le están enviando las armas. Inclusive el Departamento de Estado le dio luz verde al señor Volodymyr Zelensky para que lance ataques en contra de Crimea. O sea, aquí vemos la locura. Y como les digo, hoy se reúnen en Ramstein justamente para ver de qué manera van a apoyar al ejército de Ucrania. Y aquí veo nuevamente, vea la incongruencia. Yo he venido diciendo a mis detractores, a ver, ¿qué pasa? Un gobierno como el señor Volodymyr Zelensky, que no cuenta con su propia fábrica de armas, que ya no cuenta con su propio sistema armamentístico o su complejo militar. Un Volodymyr Zelensky que depende de lo que le envíe cada nación europea. ¿Creen que un gobierno así o una nación así puede resistir? Esperando a ver cuándo le envían las armas y a ver qué tipo de armas le envían. Por supuesto, cuando Rusia tiene las fábricas de armas al máximo en estos momentos, cuando tiene la capacidad para fabricar lo que se le antoje, cuando tiene la logística para distribuir la energía que necesita, algo que tampoco tiene ni Zelensky ni tiene Europa. ¿Creen que contra una nación que cuenta con toda una gama, ¿ok?, de diferentes enseres o diferentes necesidades para la guerra, creen que cuando lo tiene todo contra una nación que no tiene nada va a poder subsistir? Por supuesto que no. Es lo más incongruente que uno se pueda imaginar. Pero ahora vamos aquí a algunos hechos, ¿ok? Se ha declarado una alerta hoy, justamente 20 de enero. Se ha declarado una alerta aérea a gran escala en el territorio de Ucrania. Los portadores de los misiles hipersónicos de GAR están en el cielo. Aviones de combate MiG-29, MiG-31 han sido avistados cerca y rodeando el territorio, el cielo justamente de Ucrania. Estos aviones de combate, según las informaciones, podrían estar transportando misiles hipersónicos, obviamente Kinzhal. Podría ser que se tratara de un nuevo ataque aéreo por parte del gobierno de Rusia en contra del territorio ucraniano. ¿Qué les parece? Esto es lo que las tropas rusas lanzan un ataque local contra la ciudad de Orekov en dirección de Zaporozhye y ya ha sido tomada precisamente esta otra región, justamente allá en Ucrania. Ok, fíjate aquí a un hecho muy importante. Ok, desde principios del año 2023 se ha anunciado el suministro de 890 vehículos de combate de infantería y vehículos blindados de transporte de personal a las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Cuándo van a llegar? No lo sé. Aquí vamos a otro punto importante. Helicóptero ucraniano sobre Brovary fue derribado por error por el sistema de defensa del mismo Ucrania. Esto pasa casi cada tercer día allá en Ucrania. O derriban sus propios aviones o derriban justamente sus propios helicópteros. Así está el ejército ucraniano. Es una verdadera pesadilla. El golpe del sol ruso sobre las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Novosibirsk fue captado en video. Un ataque en contra de las posiciones del ejército de Ucrania en esta región, cerca de Bakhmut, en la región de Bakhmut, fue lanzado con lanzacohetes múltiples 2A1, lo que llaman el Sol o la serpiente de fuego, y realmente acabó en esa región con todos los soldados ucranianos, aún con los que estaban en las trincheras. Fueron lanzados justamente para acabar con el ejército de Ucrania que protegía esa región desde las trincheras. Así fue la muerte de estos soldados ucranianos, desafortunadamente. En el centro de Moscú, los sistemas de defensa aérea comienzan a instalarse en los edificios, pese a que el gobierno de Rusia no se ha pronunciado del por qué está realizando y está preparando en los edificios más altos de Moscú sistemas de defensa aéreos para cualquier tipo de situaciones. Ok, estamos hablando de que Rusia ya está colocando en los más grandes edificios sistemas de defensa. Entonces, hoy se reúnen en Ramstein nuevamente la Organización del Tratado del Atlántico Norte y todos sus representantes para ver cuáles serán los próximos pasos a tomar en territorio ucraniano. Lo cual yo digo e insisto aquí en que posiblemente a partir de esta reunión que sostienen allá en Alemania venga justamente el enfrentamiento real y directo ya o declaración de guerra por parte de la OTAN en contra de Rusia. Están en un conflicto, aquí lo que
vuelvo a reiterar nuevamente aquí a mis amigos, seguidores y suscriptores, que este conflicto ya es una guerra directa entre Rusia y Occidente, o toda la organización del Tratado del Atlántico Norte, solo que hasta hoy no declarará. ¿Por qué no se declara? Porque no quiere Europa declarársela a Rusia, porque dirán que fueron ellos, la historia diría que ellos comenzaron la guerra. Rusia tampoco ha querido declararle la guerra a la OTAN, aun cuando ya están en el enfrentamiento directo, porque dirán que Rusia fue el que declaró la guerra en un futuro. Entonces, se cuidan de eso, pero en realidad, este conflicto, la guerra en Ucrania, ya es directamente un enfrentamiento entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, por supuesto, Rusia. Ya los servicios de inteligencia de los Estados Unidos se reúnen constantemente en Polonia con los altos mandos militares justamente de Ucrania para tomar decisiones. ¿Y quién es el que está coordinando estas decisiones? Por supuesto, los altos funcionarios del Departamento de Estado. O sea, hay una involucración ya directamente en el conflicto de todo Occidente. Guste o no lo que yo diga, eso de los mercenarios es una gran farsa. Son soldados de los diferentes regimientos, de las diferentes naciones de Europa, que se quitan el uniforme y se van a luchar supuestamente con la legión extranjera, que también está siendo eliminada por Rusia. Esto es lo que está pasando. Después de Ramstein, ¿qué viene? ¿Una declaración de guerra? No lo sé, pero de lo que siga pasando en esta reunión que se sostienen allá en Alemania, su servidor les seguirá informando. Así es que, mira, si te gusta, dale like. Si no, dale dislike. Déjame un comentario. ¿Tú qué piensas realmente de esta locura? De lo de Davos, Ramstein y ahora esto, justamente esta locura. Pero bueno, de lo que siga pasando, su servidor seguirá informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.